Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Bueno, hoy venimos con un cómic de esos que empiezan ya a calentar el año, de esos que empiezan a, pues bueno, estar ya en esas listas de candidatos a lo mejor del año, y un cómic que ha sido una sorpresa muy para bien. Por eso, pues bueno, le dedicamos hoy aquí en Planeta Fríctico una reseña individual, porque creo que es una idea muy potente, creo que es una idea muy chula, que tiene algunos de los elementos que a mí me suelen interesar en, pues, sobre todo cómics y películas, y bueno, un cómic que creo que debéis conocer, un cómic que os vamos a recomendar hoy aquí, un cómic en definitiva que nos ha gustado mucho. Así que vamos allá con la reseña de Segmento. Aquí lo tenéis, un cómic, pues bueno, con un formato muy guay. El autor, lo primero, Ángel Palomeque, 17 por 24, 17,90, rústica, con solapas, 144 páginas en un cómic a color. Bueno, antes de comprar este cómic, os hago un pequeño inciso. Recordad que este cómic lo compré en el Salón del Cómic de Valencia, que os conté que había estado hablando con su autor y demás. Fue el primer cómic que leí solo llegar del salón. Yo llegué del salón pues el domingo por la tarde, llegué a casa y fue ordenar las cosas y ponerme a leer. Me lo leí de una sentada. De hecho, no hace mucho, en el vídeo de lecturas, os lo traje y os lo comenté, os hice la pequeña reseña, pero es que me ha gustado tanto que yo creo que es necesaria la reseña que hoy hacemos. De hecho, pues es que es lo que me apetecía hacer. Lo he vuelto a leer para hacer este vídeo y sigo con la misma sensación. Creo que es una idea muy interesante, creo que es una idea muy potente, y ya os digo que, pues bueno, guarda o tiene esos elementos que a mí me gusta encontrar en cómics y en películas. Bueno, como digo, el formato, pues bueno, muy bien, muy cómodo. Creo que Dolmen hace un muy buen trabajo. Y aquí, pues bueno, Ángel nos presenta una obra de ciencia ficción, pero con un sustrato, vamos a decir, emotivo, una base emotiva muy importante, que es lo que le da sentido y coherencia a la obra, y que en cierta manera es lo que luego, cuando lo has terminado y a medida que lo estás leyendo, es lo que te hace reflexionar, ¿no? Entonces es eso, una ciencia ficción, pero con una base, con una idea base que, pues bueno, es muy actual, y que creo que, insisto, está muy bien para darle una pensada. Bueno, si veis la portada, podéis ver que hay un señor, vamos a decir, un poquito más mayor, y luego pues está acompañado de una serie de niños, ¿no? Desde uno que es un bebé, que lo lleva en brazos, a otros que son un poquito más mayores y tal. Bueno, estos personajes que aparecen en la portada son el mismo personaje, son distintas versiones temporales del mismo personaje, porque aquí la obra empieza en 2026 y conocemos al protagonista, que es Firmo García, y bueno, vemos que no tiene precisamente, vamos a decir, la mejor vida del mundo, porque, pues bueno, no se le ve una persona especialmente contenta, no se le ve una persona especialmente feliz, y de hecho el inicio de la obra, como digo, está en 2026, y el cómic arranca con que Firmo va a suicidarse, ¿no? Ha decidido acabar con su vida. Acto seguido, retrocedemos 3 años y vemos un poquito más de esa vida. Vemos que se dedica a matar, porque es que no las está cazando, mata cotorras en un parque. No le vemos sonreír, vemos que tiene otros compañeros. De hecho, hay una escena en un vestuario donde vemos que todos están comentando sus cosas, él no participa en ninguna conversación. Bueno, vemos que no tiene vamos a decir, la vida que uno podría esperar para sí mismo, ¿no? Al final todos deseamos que nuestra vida sea lo mejor posible, y desde el principio vemos que para él su vida no es la mejor posible. No hay amigos, no hay compañeros, no hay familia. En general, el panorama es muy triste. Claro,
Nosotros en este momento del cómic estamos en 2023 y sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Obviamente, él no. Entonces, pues bueno, después de ver uno de sus días de trabajo en 2023, llega a su casa, vemos que la casa está hecha un desastre, pues bueno, pues eso responde a ese panorama tan triste, ¿no? Y pues bueno, hay un momento dado que en ese 2023 aparece algo que yo diría que es la muerte, y si no es la muerte es algo muy parecido, un ser muy parecido a la muerte, que le hace una propuesta. En esa propuesta hay un pacto. Ese pacto consiste en decirle a Firmo que 3 años después va a suicidarse y que si quiere evitarlo, junto con un equipo, tiene que encontrar la razón por la que acabará con su vida. ¿Quién forma ese equipo? Pues bueno, los que aparecen en portada, ¿no? Esas otras versiones de sí mismo, las versiones que tienen 1 año, 7 años, 13 años, 19 años y el Firmo de 2023 que tiene 30. Entonces, claro, la historia nos va a llevar a recorrer ese misterio, es decir, esas versiones del protagonista tienen que encontrar el motivo por el cual ha decidido acabar con su vida en el futuro, y eso nos llevará a, pues bueno, a una especie de road movie, para entendernos, porque al final tienen 24 horas para encontrar la clave de por qué ha pasado todo esto, y al tiempo que van intentando encontrar los diferentes motivos, cada una de las versiones de Firmo va dando ideas. Pues vamos a ver a este, pues vamos a ver a aquel, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, claro, a raíz de las diferentes propuestas que todas están, vamos a decir, elaboradas desde el punto de vista de la versión concreta, es decir, el Firmo de 7 años hace unas propuestas en base a la experiencia del Firmo de 7 años, que obviamente, pues el Firmo de 19 o el Firmo de 30, pues a lo mejor si uno tenía una amistad con 7 años, a lo mejor cuando tiene 19 resulta que esa amistad a lo mejor ya no existe, ¿no? Entonces vamos a ver debates interesantes y sobre todo porque, claro, las versiones, vamos a decir, más mayores saben concretamente todo lo que les ocurrirá a las versiones pequeñas, ¿no? Entonces, iremos conociendo detalles de la vida. Sí que es verdad que no vamos a tener excesivos flashbacks, entonces, pues bueno, con la mezcla de las dos cosas entenderemos y conoceremos la vida de Firmo y sobre todo, y lo importante, algunos de los motivos que le llevarán a ser como es, con sus miedos, sus deseos, sus anhelos, y un poco yo creo que lo que nos ocurre a todas las personas, ¿no? Que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues bueno, tenemos eso, una serie de deseos, una serie de anhelos, y luego, pues bueno, si los satisfacemos o no, pues eso puede tornar en pues, miedos, frustraciones, estar triste, ¿no? Como es este caso. Y entonces, pues bueno, creo que es muy fácil empatizar con las diferentes versiones de Firmo y creo que es muy fácil empatizar con el sentido general de lo que es la vida del personaje. La verdad es que es una historia donde hay emotividad, ¿no? Vamos a ver que las emociones, las diferentes emociones que va viviendo Firmo en todas sus versiones y concretamente en las 24 horas en las que coinciden esas versiones, pues bueno, hace que uno pues le toque eso el corazón, ¿no? Que le remueva cosas por dentro, tanto para bien como para mal. Y por otra parte, a mí me mola muchísimo que el protagonista y los coprotagonistas de la historia sean el mismo personaje. Y eso es lo que os he dicho al principio, son esos elementos que a mí me gusta encontrarme en una película, ¿no? Las versiones temporales, las versiones de uno mismo, ¿no? Esas cosas que tienen que ver, vamos a decir entre comillas, los viajes en el tiempo, a mí todo eso me encanta. Entonces, claro, si me plantas una obra en la que el protagonista o los coprotagonistas son la misma persona para salvar al propio protagonista de una versión futura, pues a mí eso me gusta un montón. Igual que me parece que el final es plenamente satisfactorio, ¿no? Creo que al final deja un mensaje muy potente, un mensaje que ya lo he dicho a lo largo de esta videoreseña, hay que reflexionar, no es para leerlo y ya está, sino que creo que es interesante prestar mucha atención a las viñetas que ocurren al final, a las últimas páginas del TVO, cuando Firmo, al final, habla consigo mismo como podamos hacer todas las personas. Y eso creo que está muy bien, creo que es un mensaje muy difícil de transmitir y aquí creo que el autor lo consigue de una forma genial. Tuve el placer
tuvimos el placer de conocer a Ángel Palomeque en el Salón del Cómic de Valencia. Además, pues justo la persona que se encarga de las redes de Dolmen pues nos hizo una fotografía mientras hablábamos con él, ni nosotros en ese momento no nos dimos cuenta. Y bueno, me pareció una persona súper agradable. Además, pues nos preguntó si habíamos leído el cómic, le dijimos que no, entonces, pues bueno, sin hacernos spoilers, nos estuvo comentando cositas, nos habló y nos comentó sobre todo el tema de lo rápido que va todo, porque es un cómic que de verdad que se lee de una forma muy rápida, en 40-50 minutos lo tienes leído, y esto yo lo corroboro porque lo he leído 2 veces y las 2 veces me ha pasado lo mismo. Y él me dijo que, pues bueno, para hacer el cómic es cierto que, pues bueno, se había basado mucho en, bueno, modos de creación de historias o se había basado mucho, se había inspirado mucho, ¿no? en lo que es las tramas cinematográficas, ¿no? Que son así como muy trepidantes, como muy rápidas. Y yo creo que eso aquí ocurre, no es un cómic con un exceso de texto, creo que es muy importante, creo que el texto que tiene es el concreto, el correcto, el que necesita la obra, y luego, claro, las diferentes escenas, ¿no? y la expresividad de los personajes y las cosas que le suceden es lo que te aporta lo otro que te falta para completar la historia. Voy a aprovechar, esto todavía no lo he hablado con él y le mandaré un mensaje, no le he mandado todavía el mensaje porque ahora mismo, mientras estoy grabando esto, está en el Salón del Cómic de Barcelona y creo que no es el mejor momento, pero nos dijo que tuviéramos en cuenta que hay momentos en los que aparecen, pues bueno, cotorras. Estuvimos hablando de las cotorras que en este momento, pues en Madrid, en algunos parques de Madrid, se ve que hay un montón, y bueno, nos comentó que la manera en la que había introducido a las cotorras en algunos pasajes del TVO, pues era como una especie de metáfora. Os dije en el vídeo de lecturas que en la primera lectura yo no había entendido o no había encontrado esa referencia o esa metáfora. Y en esta segunda lectura es cierto que sí que le puse un poquito más de empeño, ¿no? Para ver si o sea, sabiendo ya lo que pasaba, podía parar un poco más a intentar interpretar qué es lo que representaban. No os lo voy a decir aquí, no voy a decir lo que me parece, pero creo que lo he encontrado y tiene mucho que ver también con ese mensaje de fondo, ¿no? Esa emotividad de fondo que le da Ángel a toda la obra. Y creo que tiene mucho que ver, él me lo dirá, con el color. De esta manera os doy una pequeña pista de lo que me ha parecido a mí. Bueno, ya os digo que creo que es un mensaje de fondo, creo que es difícil de hacer, y creo que es un cómic que, como digo, es que mola un montón, y por eso quiero traeros esa reseña individual. Y no quiero acabar sin hablar del dibujo, porque os estoy hablando todo el rato de la trama, pero bueno, creo que el dibujo también merece mención aparte, porque es un dibujo muy de cómic, un dibujo que a mí me lleva a pensar en ese rollo cartoon. No tenemos aquí un dibujo realista o un dibujo que digas, no, es que está, bueno, haciendo un retrato de una persona, ¿no? O sea, creo que se definen súper bien los personajes, pero siempre desde un punto de vista, como digo, pues eso, muy cartoon, muy de cómic, que además creo que le pega muy bien a una historia que nos está mandando un mensaje tan potente, un mensaje que tiene un componente triste, ¿no? Y que sí que es cierto que tiene sus partes de humor, y que creo que en ese aspecto, pues bueno, todas las emociones que vivimos a lo largo de la obra están guays, ¿no? Y hacemos un viaje muy interesante. Entonces, pues bueno, creo que ese estilo de dibujo le va muy bien, como en cierta manera como alivio a algunos de los pasajes que pues bueno, son, podríamos decir, dolorosos, sobre todo para su protagonista. Y esto se combina con colores esencialmente verdes, que alguno vemos que amarillea un poco, ¿no? Pero en líneas generales el color base es el verde y sus distintas tonalidades, que contrastan con morados, rojos, rosas, que pues bueno, van muy bien para darle ese contraste y esa nota de color para, pues bueno, presentarnos la historia y hacer que, pues bueno, en algunos momentos tengamos que centrar la atención en algunas cosas en concreto. Ya os digo que, bueno, lo podéis ver a lo largo de toda la videoreseña, que es un TVO que me ha gustado mucho,
que me ha encantado hacer la videoreseña y que no os puedo decir nada más que repetiros que ya está en la lista de candidatos a lo mejor del año de Planeta Fríctico y que espero que leáis. Y nada más, hasta aquí la reseña de Segmento, este cómic de Ángel Palomeque. Esperamos que os haya gustado. Por favor, si lo habéis leído, sin spoilers, en comentarios, decidnos qué os ha parecido. Si no lo habéis leído, decidnos si os ha llamado la atención. Como os decimos siempre, nos podéis dejar lo que queráis. Si sois nuevos o nuevas por el canal, ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo. Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos.